Gracias, Sí, sí, Uriel. tenemos que entrar. Como se fue sí. la luz, voy regresando apenas y ni me acordaba. Bueno, gracias, Uriel. Buenas noches. ¿En qué capítulo van? En 27 de Primera de Samuel, Manolita. Gracias. Entonces, obviamente que aquí vemos que David ya tenía un problema de fe. Dios le había dicho que él iba a ser el próximo rey, pero nuevamente vemos cómo su fe parecía que estaba en la montaña rosa, tantito subía, tantito bajaba. Y nuevamente David llega a la conclusión que algún día Saúl lo va a matar. Dice, no, no me voy a poder, no la voy a estar librando siempre, eternamente. Algún día me va a casar. Entonces él decide, ¿qué decide? Irse a vivir con los filisteos, imagínense. Con los enemigos se va a vivir. Y recuerdan que ya una vez David quiso irse a vivir con los filisteos, pero Aquis no se la creyó y no le dieron chance de que estuviera con él. Pero ahorita ya han pasado 7 años y Aquis dice, no, pues ya de todos es conocido que Saúl y David son enemigos. Entonces, como que ahora sí me conviene tenerlo aquí con sus 600 hombres. Le van a ser de gran ayuda. Y entonces, David se va a vivir, a la tierra de... Déjenme ver, aquí traía yo un mapita. A ver si... ¿Les llega ahí la imagen? Todavía no. Todavía no. Es que este internet... Ahí está. Ya deben de estarlo viendo, ¿no? Miren, David anda en esta región de Sif, ahí sí ven el mapita. Aquí fue la última vez que tuvo un encuentro con Saúl. Él se va a Gat, que era una ciudad filistea, ¿sí? Habla con Aquis y Aquis le dice, ok, vente a vivir para acá. Y después le dice David, pues ahora sí que está bueno el encaje, pero no tan ancho. Bueno, David dice, oye, ¿por qué no me das una ciudad para...? Acuérdense, David no iba solo. David llevaba sus 600 hombres y cada hombre con sus respectivas familias. O sea, llevaba todo un regimiento David. Entonces le dice, ¿por qué no me das una ciudad para que yo viva? ¿Sí? Y Gad le da la ciudad de Ziklag para que habitara David, ¿sí? Y entonces como que Gad sí se la creyó que David iba a ser un buen siervo fiel. Y por ahí más o menos ya fue cuando regresé que mientras que hacía David en estos 16 meses que estuvo viviendo en Ziklag, le hacía creer a Gad, ¿sí? Que él estaba a su lado y que él iba y saqueaba a los pueblos de Israel y le traía el ganado y todo lo que les quitaba a David, se lo traía a Gad y le hacía creer que se lo estaba quitando a los judíos, pero en realidad no se lo estaba quitando al pueblo de Israel, se lo estaba quitando a los que atacaban a Israel, como mencionó ahí a los jezreelitas y otros que mencionaste ahí, Armandito. Se los quitaba a ellos y le hacía creer a Gad que era Israel. Entonces Gad dice, está feliz, dice, no, pues ahora sí, ya se echó a todo Israel en su contra, ahora sí va a tener que vivir a fuerza conmigo, pero lo estaba engañando. Y por ahí comentaba Armandito que para que Gad no se enterara, cuando atacaba a alguno de estos pueblos bandoleros, mataba a todos para que no quedara nadie que fuera y le llevara el chisme a Gad. ¿Qué crees? Que no es a los israelitas a quien está atacado, sino es a nosotros. O sea, para que no se enterara Gad, entonces David mentía, ¿sí? Entonces creo que por ahí fue donde nos decíamos que, ¿dónde andabas? Pues en el Negev de tal y tal lado, ¿no? Y mataba a todos. Dice, ahora sí ya para terminar este capítulo realmente es corto y nos vamos rápido porque realmente el otro capítulo es largo. Dice, esto hizo David y esa fue su costumbre todo el tiempo que moró en tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David. O sea, Aquis sí se la estaba creyendo a David de que todo lo que estaba haciendo David se lo estaba haciendo a los israelitas. Y él estaba convencido, dice, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Pero, oh, surprise que... bueno, aquí nada más podríamos analizar por qué hace David esto, ¿sí? Evidentemente, otra vez una nueva crisis de fe en David, ¿sí? Porque Dios le había dicho que se fuera a la región de Judá y ¿qué anda haciendo allá con los filisteos? ¿Sí? Nuevamente estamos viendo una crisis de fe como a cualquiera de nosotros nos pasa, ¿sí? Me atrevo a pensar que esperó a que muriera Saúl. Sí. Sí, ya David ya tenía como 7 años de andar viviendo a salto de mata. Y a pesar de que tuvo la oportunidad 2 veces de matar a Saúl,
él dijo, yo no voy a adelantar los acontecimientos hasta que Dios o lo maten en batalla o Dios acabe con su vida, pero él siempre respetó la investidura de Saúl, siempre respetó su puesto de rey, ¿sí? Y vamos a ver, ya nos estamos aproximando al final, así que ya te paso la batuta, Brendis, para que nos cuentes sobre la bruja. Ok, pues el capítulo 28 de los versículos 1 al 2, perdón, es como que la continuación del 27, ¿no? Porque dice, aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. O sea, aquí todavía Aquis estaba poniendo la confianza en David para decirle que hasta iba a ser su guardaespaldas, ¿no? Entonces, bueno, aquí David tenía muy ganado su puesto ahí con los filisteos y esta guardaespaldas del rey Aquis era. En el versículo 3, ya Samuel había muerto. Esta es como una introducción de lo que va a pasar, ¿no? En el versículo 3 como que nos están introduciendo a lo que va a pasar más adelante. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Y se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Bueno, pues aquí estamos viendo el temor de Saúl ante el ataque de los filisteos. Aquí el escritor nos está diciendo, nos está narrando la muerte de Samuel, ¿no? Que murió él en el capítulo 25, si lo recuerdan. Pero está enfatizando y está recalcando esto porque Israel, una vez muerto Samuel, vivió como que un vacío espiritual, ¿no? Por la partida de Samuel. Había un vacío espiritual en todo Israel por la partida de Samuel, porque ya no había el sacerdote, ya no había el vidente que los ayudara, ¿no? Ajá, y también nos está diciendo el escritor que Saúl, cuando caminaba aún con el liderazgo de Samuel, sacó a todos los videntes, a los médiums, a los espiritistas, los sacó de Israel porque hizo caso a la ley que viene en Levítico 19 y en Deuteronomio 18, donde decía que cuando recibieran la tierra prometida, tenía que sacar a todos estos cananeos que eran paganos, que hacían todo esto del espiritismo y todo, tenían que acabar con ellos, ¿no? Tenían que sacarlos. Entonces Saúl hizo caso de esta ley y sacó efectivamente a todos los médiums y a todos los espiritistas. Ya no había ninguno en Israel. También nos está narrando que acamparon en Sunem. Ajá. Aquí nos está diciendo que los filisteos estaban pero bien fuertes en este sentido, ¿no? Porque querían llegar hasta el Jordán y acabar con todos los israelitas y poseer toda la tierra de Israel. Y vemos que Saúl estaba atemorizado por el ejército de los filisteos. Aquí vemos una espiral descendiente de Saúl. Ajá, porque, bueno, cuando Saúl caminaba con el espíritu, cuando todavía tenía el espíritu de Jehová, era un hombre de gran valor. Lo vemos durante todo el libro de Samuel. Bueno, parte del libro de Samuel nos narra cómo Saúl al principio comenzó bien y era un hombre de gran valor. Después empezó a bajar, comenzó a perder su valor cuando el espíritu se retiró de él. Y después de la muerte de Samuel, su valor parecía haber desaparecido por completo. Ajá. Aquí vemos que Saúl debió haber temido a Dios y no a los hombres, ¿no? Porque realmente él estaba temiendo a los hombres, a los filisteos, pero al que debió de haberle temido principalmente era Dios. Versículo 6.
Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Bueno, pues aquí vemos que Dios ya no le hablaba a Saúl para nada. O sea, ya el silencio de Dios era total para Saúl. Ajá. Porque Saúl lo buscaba y Dios no le respondía. Él esperaba que Dios le hablara a través ya sea de sueños, del Urim o de los profetas. Ajá. Y Dios no le respondió por ningún medio. Este silencio demuestra que Dios no siempre responderá en un lugar de juicio, como lo era el caso de Saúl, porque estamos viendo que aquí a Saúl ya se le estaba haciendo juicio de Dios, ¿no? Ya Saúl estaba perdido, ya Dios no le contestaba de ninguna manera. Ajá. Saúl había rechazado la voluntad previamente revelada de Dios, y como a Saúl no le importaba obedecer a Dios en lo que ya sabía que tenía que hacer, Dios no le dará más que saber. Entonces aquí nos deja algo muy importante, una enseñanza muy importante. Si queremos que Dios nos guíe, debemos seguir la guía que ya tenemos de Él. ¿Y cuál es la guía que ya tenemos de Él? Pues su palabra. Aquí en la Biblia nos está diciendo todo lo que Él quiere que hagamos, ¿no? Entonces, la responsabilidad humana se basa en la soberanía divina. Debemos obedecer lo que ya Dios nos ha enseñado en su palabra, tanto en la ley moral como ahora que vivimos en la gracia. Saúl parece no haber tenido un profeta en la corte. Recuerdan que mató a todos los sacerdotes. Entonces, pues no tenía ni un profeta, no tenía quien lo ayudara, quien le dijera qué es lo que Dios les estaba revelando. Y el éfod se lo llevó uno de los sacerdotes que escaparon de la masacre que hizo Saúl a los sacerdotes, que escapó con David. El éfod se lo llevó con David, y ahí iba el Urim, ¿no? Recuerden que el éfod estaba el Urim y el Tumim. Entonces, era una manera en que Dios les revelaba cuál era su voluntad. Entonces, tampoco tenía eso Saúl. Prácticamente Saúl estaba solo. Versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Bueno, aquí estamos viendo cómo Saúl cae de lo mal a lo peor, ¿no? Ir a consultarle a una divina, a una medium, ya era como que estaba pero mal Saúl, ¿no? Saúl consulta a la medium espiritista, aunque Saúl ya había echado de la tierra de Israel a todos los mediums, como vemos en los versículos anteriores, que ya había echado a todos los mediums. Sugirió que le buscaran a una mujer, y sus criados le dijeron que había una mujer en Endor. Ajá. Y Endor estaba cerca de Sunem, y recuerdan que Sunem es el campamento de los filisteos. Entonces aquí Saúl se estaba arriesgando en todo sentido, espiritualmente, físicamente, porque estaba cerca del campamento de los filisteos, y pues aunque se disfrazara podían cacharlo los filisteos y matarlo en ese momento, ¿no? Pero bueno, se arriesgó Saúl y se fue a Endor a buscar a la medium. También la conocían como la bruja de Endor, ¿no? Ya sea la bruja de Endor o la medium o la espiritista. Medium en hebreo creo que lo traducen como las personas que hablan con los muertos, supuestamente, ¿no? Porque realmente no hablan con los muertos, hablan con los diabólicos, ¿no? Con el demonio. Pero bueno, pues aquí vamos a ver un caso excepcional donde hay mucha controversia, que más adelante ya lo vamos a ver. También les llamaban nigromante. Ajá. Pero en este caso, pues vemos que va a haber una excepción, ¿no? Que Dios va a ser una excepción en este caso. Y bueno, también se vale que cuando termine el estudio podamos dar nuestra opinión al respecto.
Al buscar a Saúl a la medium, trajo sobre sí mismo una maldición, porque recuerden que en Levítico 20 decía que Dios iba a apartar, iba a dar la vuelta, le iba a dar la espalda a la persona que consultara a los mediums. Entonces ya ahí ya Saúl solito se echó la soga al cuello, ¿no? Bueno, Saúl también le pide a la medium que canalice al difunto profeta Samuel para que le diga lo que Dios podría decirle. O sea, Saúl quería saber qué es lo que pensaba Dios, ¿no? Y aquí vemos cuán profundo ha caído Saúl y cómo afectó pues su mente. Ya se puede decir que mentalmente estaba mal Saúl. Vemos que una vez que rechazó la verdad, era probable que cayera incluso en el engaño más tonto, que era ¿no? Creer que la medium iba a solucionar el problema de que Dios hablara con él, ¿no? O sea, era una tontería lo que estaba haciendo Saúl. Versículo 9. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te tendrá por esto. Bueno, aquí estamos viendo que Saúl responde a las sospechas de la medium, de que si era una trampa del gobierno, o sea, si estas personas que fueron a ver a la medium le habían puesto una trampa a ella para hacerla caer, para hacerla tropezar y que la mataran. Pero bueno, pues Saúl tuvo el descaro de jurar por Jehová que nada le iba a pasar, ¿no? Estamos viendo la decadencia total que tiene Saúl. Versículo 11. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Bueno, pues aquí vemos que la pregunta es ¿por qué Saúl quería ver a Samuel? ¿Se acordaba cuando eran amigos y cuando le ayudaba a sacar adelante a Israel? Pero Saúl realmente no se daba que... Ya lo puse a grabar otra vez, pero a ver cuánto me dura el gusto. Así que adelante, Brendis, antes de que se me vuelva a ir la luz. Bueno, vamos en el... Ok, vamos entonces, dejamos pendiente lo de los puntos de vista de si fue real o no. Sí. Y continuamos con el versículo 15. Amén, sí. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Ok, entonces aquí vemos que Samuel le dice a Saúl que por qué Jehová no le habla, ¿no? Entonces Samuel le dice, pues Samuel se enoja porque Samuel estaba bien a gusto en el seno de Abraham y Saúl le manda a llamar, y, bueno, lo hace venir, lo hace subir y le dice, oye, ¿por qué me mandas llamar? O sea, yo estoy bien acá. Entonces aquí estamos viendo que Samuel estaba viviendo entre comillas porque ya está muerto, pero estaba en una situación real. Él estaba en un lugar bueno, en un lugar
donde él estaba a gusto, ¿no? Y lo manda a traer. Entonces, bueno, pues en primer lugar Samuel se enoja porque lo turba del lugar de donde estaba, ¿no? También vemos que Samuel no estaba en el cielo, porque le dijo que lo haga subir. Entonces aquí vemos, Jesús ¿se acuerdan del rico y Lázaro? ¿Cómo es que Jesús explica que dónde estaba Lázaro y dónde estaba el rico? Recordemos que antes de la obra de Jesucristo en la cruz, ellos estaban en un lugar juntos pero no revueltos, diríamos, ¿no? Los creyentes estaban en el seno de Abraham y los no creyentes estaban en el mismo lugar, pero en otro lugar de tormento, ¿no? Entonces aquí, esa era la pregunta, ¿no? ¿Por qué lo hiciste subir? No se supone que estaban en el cielo, pero también recuerdan que cuando vimos Daniel, también vimos algo de eso, ¿no? Que antes de la obra de Jesucristo, ellos estaban en un lugar juntos pero no revueltos. Los creyentes estaban en un lugar de paz y los no creyentes estaban en un lugar de tormento. Entonces, esa es la explicación que Jesucristo nos da en Lucas 16, que habla sobre dónde estaban los muertos antes de la obra de Jesucristo. Y ya cuando Jesús termina su obra, bueno, pues son llamados al cielo, ¿no? Pero una vez que ya Jesucristo termina la obra de la cruz. También vemos otra situación. Dice Saúl que Dios se ha apartado de él, pero aquí vemos que Dios nunca se aparta del hombre, hasta que el hombre se aparta de Dios, ¿no? Entonces, Dios está en contra de ese hombre. Aquí estamos viendo que realmente Dios nunca se apartó de Saúl. Más bien, Saúl ya no quiso obedecer a Dios, ya no quiso seguir sus lineamientos, y él fue el que se apartó de Dios, ¿no? También aquí le dice Saúl a Samuel que le diga qué es lo que debería hacer. Entonces, pues aquí vemos que Saúl le pide una orientación, cuando es obvio que lo que quiere saber Saúl es que si va a luchar contra los filisteos y si va a ganar la batalla, ¿no? Realmente Saúl sabía qué es lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Pues luchar contra los filisteos, ¿no? Pero lo que quería saber Saúl realmente era si iba a ganar la batalla, si todo iba a salir a su favor, ¿no? Entonces aquí le dice Saúl, pues, ¿por qué me preguntas a mí si tú sabes qué es lo que tienes que hacer? ¿No? Versículo 18. Dice, no ejecutaste el furor de su ira sobre Amalek. ¿Se acuerdan también que aquí Dios le dio la oportunidad a Saúl de borrar del mapa a los amalecitas? ¿Y qué hizo Saúl? Que destruyera el pueblo. Al contrario, en lugar de matar a todos y hasta el ganado. Hasta el ganado. Sí, y se quedó con el rey como trofeo y con el ganado. Con el ganado. ¿No, Armandito? Realmente no obedeció lo que Jehová le dijo, que borrara del mapa a todo, hasta los animales. Y no lo hizo Saúl. Entonces Dios se enojó porque, lejos de que, también se enojó mucho con él porque hizo el sacrificio de los animales, siendo que eso era únicamente la función de los sacerdotes. O sea, Saúl se salió totalmente de los lineamientos de Jehová, y Jehová estaba enojado con Saúl. Ya Jehová había apartado su espíritu de Saúl, y Saúl lo sabía. Sin embargo, se hacía como el que, a ver si Dios cambia de opinión, ¿no? A ver si Dios se compadece de mí. Pero pues vemos que aquí uno de los atributos de Dios es su inmutabilidad. Él no cambia, su soberanía, su supremacía. Él no cambia. O sea, justicia. Puede pasar. Nosotros podemos arrepentirnos de lo que hacemos, pero Dios no cambia de opinión y el tiempo no pasa por Dios realmente. Entonces, aquí vemos que Saúl estaba muy equivocado al pensar que Jehová podía cambiar su juicio contra él, ¿no? Pero vemos que no, que eso no es cierto. Versículo 19. Ya casi acabamos, nos falta bien un poquito.
Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Bueno, entonces el destino de Saúl fue precisamente esto, ¿no? Que iba a morir al día siguiente. Ese es el juicio que Dios le dio a Saúl. Y bueno, pues tuvo que venir Samuel a decírselo, que moriría al día siguiente, ¿no? También vemos que no se arrepintió cuando podía hacerlo. Saúl nunca se arrepintió de lo que hizo. Pudo haberse arrepentido y pudo haber cambiado un poco la situación, pero él nunca se arrepintió y nunca confesó sus pecados. Ajá. Entonces ahora pues ya al día siguiente era demasiado tarde. Incluso en ese momento Juan Carlos pudo haberse arrepentido y decir, perdón Dios, voy a ver a David y le entrego el reino y le entrego a Israel, pero no lo hizo. Claro que pudo Tuvo haber las arrepentido. oportunidades suficientes de arrepentirse y no lo hizo. Así es. Pudo haberse arrepentido, pero no lo hizo. Ajá. O sea, necio Claro. hasta el último día de su vida. No lo hizo. De hecho, ya la visita, ya Exacto. como dijiste y dijiste bien, ya él iba en una espiral descendente. Y ya la gota que derramó el vaso fue esto, ir a visitar a una bruja. Ya eso fue el colmo de los colmos. A una medium. Exactamente. Claro. Y también le dice, tú y tus hijos estarán conmigo. Ajá, no significa que Saúl iba al cielo. Y bueno, es lo que comenté hace rato de lo que nos comenta Jesucristo en Lucas 16, ¿no? Que habla de los muertos, de dónde estaban, que antes de la obra de Jesucristo, dónde iban, y después de la obra de Jesucristo, dónde están ahora. Dice que también, o sea, Jehová entregará a Israel contigo y a los filisteos, perdón. Cuando el juicio cayere sobre Saúl, también turbaría a la gente que lo rodeaba, a sus hijos y a las personas que lo apoyaban, ¿no? Sufrirían el juicio de Saúl. Versículo 20. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, porque se acuerdan que era muy alto y muy hermoso, pues aún así cayó en tierra. Y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Ajá. No fue solo que Samuel le dijo que moriría y caería en la batalla contra los filisteos, incluso sus hijos y las personas que lo seguían. Fue mucho peor saber que Jehová era su adversario. No solo los filisteos estaban en contra de él, ni David, sino también el Señor. Dios también estaba en contra de Saúl. Qué triste, ¿no? Esto fue lo que le pasó a Nabal. Versículo 21. Que cayó. ¿Verdad? Exacto. Le pasó lo mismo que a Nabal. Versículo 21. Muy bien. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera, le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego, pues, que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo, no comeré. Pero porfiriaron y con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó, y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Bueno, pues aquí vemos que la medium consuela a Saúl, ¿no? Los dos estaban en rebelión contra Dios y cada uno estaba bajo el juicio del Señor, tanto la medium como Saúl. Sin embargo, pues le estaba dando consuelo la medium, ¿no? Le dio de comer. Ajá, y dicho sea de paso, fue la última cena de Saúl porque al día siguiente iba rumbo a su ejecución. Entonces, aquí vemos que, pues, que la soberanía de Dios, la supremacía de Dios, son atributos que debemos conocer para saber la palabra de Dios, para que ahora no nos habla Dios por medio de
de profetas o de visiones. Ahora nos habla Dios a través de su palabra. Entonces, bueno, es muy importante que nosotros leamos la palabra de Dios para saber qué es lo que quiere Él y hacer su voluntad de acuerdo a lo que Él tiene planeado para nosotros, ¿no? Entonces, este capítulo nos deja muchas enseñanzas y también ver el espejo de Saúl para que nosotros no cometamos los mismos errores, que estamos en el mundo y caemos en el pecado, sí es cierto, pero ahora nos arrepentimos y lo evitamos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería todo. Gracias. Bueno, ahora sí vamos a entrarle a los comentarios. Aquí dice claramente el texto que Samuel fue el que se apareció, ¿sí? Lo dice claramente. Y la pregunta es, ¿sí fue realmente Samuel o fue un engaño satánico? Hay dos posturas, ¿sí? Ahora, si unos tienen una postura y otros otra postura, no vamos a pelear por eso ni vamos a decir que son herejes, porque es una discusión, por así decirlo, o una controversia que nada tiene que ver con salvación. Simplemente, ¿fue o no fue? Si algunos piensan que no pudo haber sido Samuel realmente, porque Dios no utilizaría una práctica que él mismo ha prohibido, ¿sí? Que él mismo ha prohibido. Esto es lo que dicen de esta postura. Dios no utilizaría a una medium, ¿sí? Por un medio que él prohibió y que Saúl lo sabía, como para darle un mensaje a... Dice, total, si le quería decir eso a Saúl, pues se lo hubiera podido decir por otro medio, ¿no? O sea, por sueño, por visión, el urino tumín, etcétera, ¿sí? Entonces, esto es lo que argumentan ellos, ¿sí? Otra cosa que argumentan es que dicen que Saúl se postró y adoró a Samuel. Dicen, si hubiera sido realmente Samuel, vemos que en la Biblia ni los ángeles aceptan adoración. Entonces le hubiera dicho, no, a mí no me adores, adora a Dios, ¿sí? ¿Sí? Pero vamos a ver realmente, vamos a pegarnos al texto, que realmente eso es lo que debemos apegarnos al texto y vamos a analizar por qué. Como el ejemplo que ponías de Lázaro y el rico, ahí dice también claramente que los que están en un lado no pueden venir al otro lado, ni los que están acá pueden venir a este lado. Lo dice también la Biblia, ¿sí? Entonces, en base a eso dicen, no pudo haber sido Samuel, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, esos argumentos creo que no tienen mucho peso, la verdad, ¿sí? Miren, vamos, vean qué dice el versículo 11. Dice, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? ¿Sí? Obviamente sabemos que todos los que consultan a los muertos, realmente no están consultando a los muertos, están consultando demonios. Miren, la Biblia es muy clara. Los muertos, los espíritus de los muertos no andan aquí ni por allá paseándose ni apareciéndose a la gente ni nada. Lo dice claramente ahí Jesús. Están guardados acá y están acá y de ahí no pueden salir, punto. Entonces, ¿a quiénes cuando consultan? Cuando miren, una vez hoy que Carballosa dijo, que le preguntaron, oiga, yo conozco un caso de una mujer que le dijeron tal y tal cosa y era cierto y nadie lo sabía. Dice, ¿de dónde les viene esa información? ¿Y saben qué dijo Carballosa sabiamente? Dijo, no lo sé. Sé de quién no viene y esa información no viene de Dios. Así que si no viene de Dios, ¿de quién viene? De demonios. Ahora, aunque los demonios no son omniscientes, ni Satanás es omnisciente, sí nos observan y saben lo que hacemos, ¿sí? Entonces, en base a eso, ¿sí? Si por ejemplo, oye, quiero hablar con mi abuelito, ¿sí? Y se supone que yo sé algo acerca de mi abuelito que nadie lo sabe y el medio me dice, pues tu abuelito dice que en tal fecha te robó un cenicero. Acá eso nada más lo sabía yo porque nadie lo supo. ¿Cómo supo? Bueno, los demonios nos observan y saben lo que hacemos. Entonces, pero eso no los hace omniscientes. Ok. Entonces dice aquí, dice nuevamente, y respondió la mujer, y él respondió a la mujer, hazme venir a Samuel, ¿sí? Es lo que ella está preguntando y observen,
no dice, el texto no dice que la mujer haya invocado a Samuel. O sea, no empezó a hacer sus rituales que abra cadabra, patas de cabra y sacó las hierbas de Catemaco, etcétera. No nos dice el texto nada de eso, simplemente nos dice, ¿a quién te haré venir? Hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, ¿sí? O sea, no nos dice el texto que ella haya empezado a hacer a invocar sus malabares. Simplemente cuando Saúl le dice, hazme traer a Samuel, ¡pum!, se aparece Samuel. Ahora, la medium, la bruja, pitonisa, divina, como le quieran llamar, ¿qué hace? ¿Cómo reaccionó ella? ¿Te sorprendió? Exactamente, y aquí se clamó en voz alta, pero en otras versiones dice, gritó de espanto, se horrorizó. Ahora bien, Nunca esperaba que se fuera a aparecer. nunca esperó, o sea, ella estaba acostumbrada a que algún demonio iba a usurpar el papel. Ella estaba acostumbrada a eso. Entonces, ¿cómo es posible que se haya espantado? ¿Sí? Pega un grito, un alarido, porque nunca se imaginó que se fuera a aparecer Samuel, porque ella sabe que no puede ser eso, que toda su vida ella haciendo esas cosas eran demonios, ni siquiera eran espíritus de personas muertas, eran demonios, y ella lo sabía, y estaba acostumbrada a ese engaño, ¿sí? La gente quiere oír eso, bueno, pues, eso quieren oír, pues, miren. Eso tendrán. No están para saberlo, pero mi abuela practicaba mucho esta cosa de la brujería, y me contaba, dice, mira, las brujas realmente son psicólogas, analizan a la persona y les dicen lo que quieren oír. Entonces, ella misma sabía que era pura charlatanería. Bueno, esta adivina se espantó, lo cual no hubiera sucedido si hubiera sido un demonio, ¿sí? Ella estaba acostumbrada. Entonces, si ella se espantó, es porque llega a la conclusión de que eso tuvo que haber venido de Dios, algo que ella no esperaba. Y si eso venía de Dios, por eso esto explica por qué inmediatamente reconoció a Saúl. Recuerden, hasta aquí Saúl está de incógnito, va y disfrazadito, va de noche y toda la cosa, ¿sí? En cuanto ella se da cuenta que esa visión que ella está viendo es Samuel, ¿sí? Llega a la conclusión, este es Saúl, porque se lo dice claramente. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. ¿Quién más tendrá interés en consultar a Samuel si no era el mismo Saúl? ¿Sí? Ok, y el rey le dijo, no temas. Ahora, ¿qué has visto? ¿Sí? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Esta palabra dioses, y lo explicó Brandis bien, porque si analizan la palabra Elohim significa, es el plural de dioses y a veces se utiliza para referirse al único y Dios verdadero, pero a veces tiene otro uso que se refiere, por ejemplo, a jueces humanos o dioses paganos, etcétera. Tiene varios usos esa palabra, ¿sí? Ella simplemente está diciendo alguien con apariencia divina, ¿sí? Alguien con apariencia divina, estoy viendo, ¿sí? Ahora, ¿qué nos indica más el texto? Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Cuando Saúl pregunta cuál es su forma, ¿a qué conclusión llegamos? Que Saúl no estaba viendo nada, solamente la mujer estaba viendo, ¿sí? Porque él está preguntando, ¿y cómo es? ¿Y cómo es él? Le está preguntando, ¿no? Entonces, esto indica que Saúl escuchaba, pero él no veía nada, ¿sí? Él no veía nada. ¿Cuál es su forma? Y ella le da la descripción, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Algunos han visto que hasta el manto tiene que ver algo. Que se acuerdan cuando Samuel le dijo a Saúl, que le dice, no te vayas, Samuel, y lo agarra del manto y se lo rasga en dos, dice, así Dios ha rasgado tu reino. Entonces era como un recordatorio a Saúl, ¿sí? De que el reino ya estaba desde cuando ya perdido, ¿sí? Ahora dice, Saúl entonces entendió que era Samuel, ¿sí? Saúl llega a la conclusión que esa voz es la de Samuel. ¿Y qué hace? Humillándose el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Pero veamos el texto con detenimiento. No dice que lo adoró. Nada más dice que hizo gran reverencia. Eso era una costumbre en ese entonces. Entonces, eso de que adoró, eso no podemos basarnos en eso para decir que adoró. Porque, a ver, acuérdense. No el mismo David se postró ante Saúl después de lo del incidente de la cueva, no se postró ante Saúl. La misma Abigail no se postró delante de David. Y eso no significa que lo estuviera adorando.
Era una señal de reverencia, de respeto. Entonces, cuando dicen, es que si hubiera sido realmente Samuel, él no hubiera aceptado la adoración. Sí, pero el texto Además, no Saúl dice, nunca vio la figura de Samuel, no, simplemente oyó su voz. oyó su voz y se postró en señal de respeto nada más, pero el texto no dice para nada que lo haya adorado, ¿sí? Entonces, esa tesis, postura se derrumba, ese argumento se derrumba, ¿sí? Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? ¿Sí? Bueno, aquí el punto es entonces ¿Por qué yo al menos sí soy de esta postura? Y digo, respeto la opinión de otros que piensan esto, en cuanto a si fue un engaño o no, ¿sí? Miren, yo lo veo así. Saúl ya andaba, miren, el problema es que algunos han querido agarrar este pasaje para justificar la práctica de la consultar a los muertos. Dicen, pues si la Biblia dice que Saúl consultó a los muertos, pero para empezar era una práctica prohibida. Que Saúl lo haya hecho, Saúl andaba ya en vil desobediencia. No, Dios prohibió la poligamia y todo el mundo tenía un montón de mujeres. O sea, que las cosas sucedieran no quiere decir que Dios lo avalaba. Dios lo prohibía y el hecho de que Saúl haya ido a consultar a una bruja, no, eso no justifica eso. Ahora, entonces, ¿funciona consultar a los muertos o no? Sabemos que por esta única ocasión, Dios en su soberanía, porque también la Biblia dice que ni estos pueden pasar acá, ni estos pueden pasar para acá. Bueno, pero está diciendo que ellos no pueden. O tampoco, o una medium tampoco puede, no puede. Nadie puede hacer eso, pero Dios en su soberanía sí lo puede hacer. ¿Me entienden? ¿Qué es la soberanía de Dios? Dios puede hacer lo que quiera y no nos tiene por qué dar explicaciones. Simplemente yo pienso que aquí, ahora, otra cosa que es en favor de que sí fue Samuel. Un demonio, ¿sí? ¿Cómo iba a profetizar exactamente cómo iba a morir Saúl y los hijos? Ellos no conocen el futuro, ellos no son omniscientes, ¿sí? Entonces, sería muy difícil decir que fuera un demonio y que se cumplió la profecía al otro día, tal como dijo el demonio. O sea, ¿Dios hubiera permitido eso? Que un demonio profetizara y Dios lo cumpliera. ¿Y quién se iba a llevar la gloria? ¿El demonio? Digo, eso no es lógico, ¿sí? Entonces, aunque nos cueste trabajo creerlo, yo pienso que sí fue realmente Samuel el que vino en aparición. Dios lo permitió en su soberanía con un propósito específico. A mí se me figura, yo en mi pobre entendimiento digo como, Saúl, ya andas tan mal, te estás aferrando tanto al hueso, ¿sí? Y quieres consultarme usando algo que yo ya prohibí, pues ahí te va. Ahora voy a utilizar ese mismo medio que estás utilizando, un medio prohibido por mí para darte lo que quieres saber. Mañana te vas a morir, tú y tus hijos, ¿sí? Ya contento, ya sabes ahora sí lo que te va a pasar, ¿sí? Entonces Dios, como que de alguna manera Dios es una sopa de su propio chocolate. Ah, estás consultando a los muertos, bueno, pues ahí te va la noticia. Entonces, en base a estos argumentos, yo comentaba yo con Leti, mira, hay argumentos que parecen válidos de que fue un engaño satánico, porque sí, los demonios son buenos para engañar y para suplantar y todo. Eso no hay quien lo niegue. Sí pueden hacerlo, ¿sí? Pero no tienen el poder de profetizar nada, ¿sí? Ahora, si hubieran sido demonios o un demonio, no se hubiera espantado la mujer esta. Sin embargo, se espantó, lo cual quiere decir que ni ella se lo esperaba. Ella fue la primera sorprendida. Segundo, no nos dice el texto que jamás Saúl haya adorado a esta imagen, ¿sí? Y que esta imagen aceptó la adoración. No nos dice nada de eso. Hay que leer con mucho cuidado el texto, ¿sí? Entonces, pienso que para mí sí fue real la aparición de... ahora dicen, es que nunca ha sucedido eso que los muertos vengan. Bueno, Brendis comentó que en la transfiguración Dios permitió, ¿sí?, que vinieran Moisés y Elías. Y ellos dicen, bueno, pero ahí no hubo ningún invocamiento que Samuel, Moisés ven, sí, no hubo ningún medio, ni había ninguna escena de Moisés ven y Elías ven, sí.
Pero acá tampoco en el texto nos dice que la medium haya invocado. Simplemente después de que recibió el nombre, ahí estaba ya Samuel, ¿sí? Entonces, repito, es un pasaje controversial, un pasaje difícil de entender, pero como yo le digo a Leti, hay que sopesar las evidencias, ¿sí? Pon un lado las evidencias de los que dicen que fue un engaño satánico y ponen en otro lado de la balanza las evidencias de lo que sí fue real esta aparición y hay que sopesar las evidencias y yo creo que la balanza se inclina a favor de que sí fue realmente Samuel, que por única ocasión Dios lo permitió en su soberanía, ¿sí? Porque no se repite ningún otro caso de que un ser humano haya hecho venir a un muerto. Entonces, ahora, la otra cuestión es cuando dice que mañana vas a estar conmigo, dice, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, si Saúl fue realmente salvo o no fue salvo, porque Samuel pues, obviamente era un hombre de Dios, pero aquí también hay controversia y ahí sí ya no me atrevo mucho a opinar porque uno piensa, bueno, Saúl anduvo toda su vida en desobediencia o los últimos años de su vida en desobediencia, ok, sería imposible que estuviera ahí. Algunos dicen, lo único que está diciendo Samuel es, mañana estarás en la misma condición que yo, muerto ya. Otros piensan que iba a estar donde está, en el lugar de los justos, pues. Entonces, ¿será melón o será sandía? Ahí sí está más difícil adivinar porque uno dice, bueno, sí, porque anduvo en desobediencia y pecó, finalmente fue pecado que se haya suicidado Saúl. Bueno, David también cometió pecados, Moisés cometió pecados, Sansón cometió pecados, ¿sí? Abraham cometió pecados. Entonces, por decir que porque cometieron pecados ya no fueron salvos, es muy difícil asegurar eso, que por eso ahora uno dice, bueno, pero es que Saúl sí se midió, o sea, los otros se arrepentían. Ok, estoy de acuerdo, pero ¿qué me dices del caso de Lot? Lot llevó una vida totalmente de espaldas a Dios, toda su vida, no hay nada bueno que la Biblia diga de Lot, ¿sí? Y sin embargo, Pedro dice que el justo Lot, o sea, fue salvo Lot. Entonces, La última burrada fue con sus hijas. Pues sí, y hasta la burrada que hasta hoy tiene consecuencias. Y la Biblia dice que Lot fue justo, ¿sí? Entonces, ahí sí yo no me atrevería si fue salvo o no fue salvo, ¿sí? Pero eso es lo de menos. Aquí lo que yo quiero enfatizar es que no porque Saúl lo haya hecho, podemos decir que la brujería o la adivinación, el consultar muertos, la ouija, todas esas cosas del ocultismo, tengan respaldo en este pasaje. Es algo que la Biblia tajantemente prohíbe, ¿sí? Y no porque en esta ocasión Dios en soberanía lo haya permitido, ¿sí? Quiere decir que esto sea válido. ¿Qué piensan ustedes? A ver tú, Leti, sácame del embrollo. Pues esto último que estabas diciendo, realmente Dios conoce el corazón humano, sabe que podemos hacer lo que sea para conocer el futuro, ¿no? Y más cuando queremos escuchar lo que nosotros queremos, ¿no? Y aquí vemos que Saúl estuvo desde que Dios lo llamó para ser rey, estuvo en plena desobediencia, en plena rebeldía, ya era, como lo mencionaban aquí, ya era un psicópata, ¿sí? Ya él ya no le interesaba hacer la voluntad de Dios, sino hacer su voluntad. Como decías tú, él quería sostener su reinado a causa de lo que fuera. Entonces, él al ver que Dios ya lo había abandonado ya no lo escuchaba realmente, no es que no lo escuchara, sino que ya decidió no hacerle caso, ¿sí? Entonces Saúl en su desesperación fue y consultó a esta adivina, sabiendo que estaba en contra de la voluntad de Dios, porque él quería saber qué iba a pasar, ya fuera que Dios se lo dijera o que se lo dijera la adivina, pero él hizo todo lo necesario para caer en condenación, ¿no? Y esto que decías tú, que si eras salvo o no eras salvo, bueno, también podemos decir que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Es algo realmente controversial, pero realmente vemos que David pecó, pero David se arrepintió, ¿sí? Se arrepintió y vemos su salmo, el Salmo 51, ¿no? Donde dice, perdóname, Señor, porque he pecado, no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿no? Entonces vemos como enseñanza para mí, esto me deja que, esto no quiere decir que podamos consultar
a una divina, a un brujo, que nos lean las cartas, no, porque sabemos que lo perfecto para nosotros es estar en la voluntad de Dios. Conozcamos lo que va a pasar mañana, pasado, yo no lo conozco, pero Dios sí sabe lo que va a acontecer. Entonces yo pienso que fue que se apareciera Samuel, como dices tú, sin que lo invocara la divina, es porque Dios estaba mandando a Samuel para emitir un juicio en contra de Saúl y que Saúl supiera que realmente iba a morir. Entonces, pues, yo creo que, bueno, esa es nuestra postura. Como dije, alguien si no está de acuerdo en esta postura, no pasa nada, no estamos si tú quieres pensar que sí fue un engaño satánico, bueno, no pasa nada. Yo pienso que las evidencias apuntan más a que esto fue real. El caso único que se registra en las escrituras, pero es la soberanía de Dios, ¿sí? Bueno, ¿qué piensan ustedes ahora? Ya una vez presentando los argumentos de un lado y del otro, ¿qué piensan ustedes? Bueno, yo, pues aquí me dejan en una incertidumbre porque Satanás también puede engañar, pero empezando desde, por ejemplo, Saúl actuó mal. ¿Por qué? Pues porque andaba buscando una bruja, una medium, porque pues tenía miedo, le tenía miedo a David, y lógico, porque pues David era una persona valiente, nos recordamos con David y Goliat. Saúl, pues aquí Saúl quería hablar con Samuel, a pesar de que Samuel ya había muerto, y por eso andaba buscando a la medium. Y sí la encontró y todo, y tenía miedo la medium, porque en aquella época apedreaban a esas brujas. Y Saúl le juró que no tendría ningún castigo, porque entonces la ley exigía en aquel entonces apedrear hasta morir. Así es. Y Dios fue el que aquí, como usted dice, que Dios permitió que el espíritu de Samuel hablara por medio de la medium, de la bruja. Samuel le dice a Saúl los contratiempos que había causado para comunicarse con él, porque no estaba permitido hablar con los muertos. La brujería pone a la persona pues con los demonios, que tienen la personalidad de los que los buscan. O sea, esta medium habla a través de lo que el demonio le dice, y se enfrascan tanto en su persona, que pues a veces empiezan a sudar. A mí me han platicado y que sí se aparecen, yo no lo creo, pero aquí Dios permitió que el espíritu de Samuel hablara. Yo me pregunto, ¿fue Dios o fue el demonio? Porque a pesar de que dice que la medium se sobresaltó, si hubiera sido el demonio, no se hubiera sobresaltado, porque ella ya tenía las palabras para decirle a Saúl lo que decía Samuel. Sí, pero pues se sobresaltó porque pues, yo pienso, ¿no? De que también, aunque sean brujas y se les aparece el demonio, pues les da miedo. Entonces yo estoy aquí en un dilema. Si fue Dios o fue el demonio. Yo sigo pensando que si hubiera sido un demonio no se hubiera sobresaltado porque ella ya estaba acostumbrada a esas Pues sí, cosas. los Segunda, demonios. la prueba contundente es que ¿por qué se cumplió la profecía? Vamos a suponer que hubiera sido un demonio. Supongamos por un momento que era un demonio. ¿Dios permitiría que se cumpliera esa profecía? Para nada. ¿sí? No, para nada. Si se cumplió la profecía, un demonio no puede conocer el Sí, futuro. de que murieran ellos, el Ajá, padre. y no solamente él, sino aún los hijos, y todo se cumplió al pie de la letra, ¿sí? Entonces, un demonio no tiene esa capacidad. Entonces, ¿por qué Dios lo permitió? Bueno,
eso habría que preguntarle al Señor. Todo lo que podemos saber es que en su soberanía Él puede hacerlo. Porque la Biblia dice que ni los muertos pueden pasar de aquí para allá, ni hacerlos traer para acá, ni nadie los puede hacer traer, pero Dios sí puede. No, nadie más que Dios, pero, Así es. Entonces, en conclusión, las evidencias apuntan a que sí fue Dios realmente el que hizo venir a Samuel. Eso pienso. Ahí veo que Uriel estás alzando la mano. Adelante, Uriel. Sí, soy yo, Pati. Capo. Sí. Lo que pasa, bueno, primero, pues ahí nos queda, ahí hay una enseñanza porque, pues desde entonces se dice que no se tiene que hacer una consulta a los muertos, ¿no? Para empezar. Ahora, en el caso de la mujer que dice que ella hacía las consultas, bueno, sabemos, por ejemplo, que en estos días hay muchas personas que se dedican a ese tipo de prácticas que son, pues, falsas, ¿no? Y ellos mismos caen como en un círculo vicioso para poder engañar al cliente, ¿no? Digámoslo así. Y esta mujer, yo creo que ella misma pues sabía sus trucos para poder engatusar a las demás personas y hacerles creer que hablaban con los muertos, pero al darse cuenta que pues esto estaba completamente fuera de su control, es decir, que Samuel, no que Samuel se haya manifestado, sino que, como dices, Dios haya permitido que el mismo Samuel le dijera a Saúl de lo que iba a morir. Y por otra parte también Samuel le dice, ¿por qué me invocas a mí? O sea, como una lección de, ¿para qué quieres hablar con los muertos? Si quieres saber algo, si quieres pedir algo, pide la dirección a Dios. O sea, desde entonces ahí también incluso Samuel reprende a Saúl, ¿no? Por decirle, ¿por qué tienes que hablar conmigo si sabes que está Dios, ¿no? Antes que cualquiera de nosotros. Y bueno, pues podría ser que la mujer, pues al ver que es algo completamente ajeno a lo que ella había hecho, pues sí, es por eso que se asombra, ¿no? Que tiene miedo, porque no es algo a lo que ella estaba acostumbrada. Ni se la Y espera. bueno, sí, exactamente, pero sí, yo creo que pues es un pasaje controversial porque pues es algo que nunca, o sea, que no se ha permitido y que no se ha visto, ¿no? Sobre todo, como decían, de creyentes que regresaran, ¿no? Invocados por alguien más. Claro. Y yo creo que es más bien eso la controversia, pero eso no quiere decir que Dios no permita que Samuel haya hablado con Saúl, ¿no? Directamente. Claro. Claro, para mí lo contundente es que la profecía se cumplió y eso es algo irrefutable, ¿no? Si hubiera sido un demonio, ¿cómo sabía el demonio eso? ¿Y a poco Dios lo iba a permitir? Entonces, ahora, el punto, yo creo que la lección principal, ya después dejando si fue melón o fue sandía, yo creo que la lección principal es que la Biblia prohíbe estas prácticas de querer consultar a los muertos para conocer el futuro. Y si se dan cuenta, eso es bien, bien común hoy en día, porque miren, ya no nos vayamos tan lejos, simplemente gente que no sale de su casa si no lee su horóscopo primero. Tristemente, quieren conocer el futuro, quieren conocer cosas que solamente Dios las sabe, ¿sí? Miren, en Deuteronomio 29, se los leo textualmente, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. O sea, hay cosas que por más que tú quieras saber, nunca las vas a saber porque esas cosas ocultas esas cosas secretas pertenecen a Jehová. Más las reveladas, o sea, ya lo que Dios te está diciendo aquí, no te preocupes por las cosas que no sabes. Preocúpate por las cosas que yo ya revelé. Dice, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, en lugar de estar queriendo conocer el futuro, ¿sí? ¿Qué va a ser esto? ¿Qué va a ser? Ocúpate de lo que ya Dios reveló, porque lo que Dios reveló, dice, eso es para nosotros y para nuestros hijos, ¿sí? Eso es en lo que nos debemos de enfocar, ¿sí? Ahora, la gente quiere conocer el futuro cuando Dios ya ha dicho cosas acerca del futuro. Por ejemplo, Dios ya dijo, la gente quiere saber si se va a casar con fulanito o con fulanita, si va a viajar a Europa o no va a viajar a Europa, si se va a recibir o no se va a recibir, si el marido la engaña o no la engaña. Quiere saber trivialidades, ¿sí? En lugar de preguntarse, ¿a dónde voy a ir el día que muera? Ah, ya Dios lo dijo,
Eso ya te lo dijo Dios, ¿sí? Ya te dijo Dios, si tienes a Cristo como tu único y suficiente Salvador, vas a ir al cielo. Y si no, vas a ir al infierno. Esas son las cosas que nos deben preocupar, de las cosas que Dios, ya Dios dijo cómo va a terminar el mundo. El coronavirus no va a acabar con el mundo, porque ya Dios nos dijo cómo va a terminar este mundo, ¿sí? Entonces, hay cosas que Dios ya ha revelado acerca del futuro. Entonces, hay que enfocarnos en las cosas que ya Dios reveló y no quererle jugar al adivino o al vivo, queriendo indagar cosas que solamente pertenecen a Dios, ¿sí? Aquí Samuel quería saber qué hacía con los filisteos y Dios le dijo, pues ya mañana hasta aquí, cena bien porque ya mañana te toca jugar fútbol en el más allá. Decía mi papá, hasta luego, mi zarape. Pues sí, Ya, exactamente. hasta mañana. Entonces, más que nada, veamos realmente lo que nos quiere enseñar el pasaje es que hay prácticas que son abominación delante de Dios. Tan es así que esa divina que era lo que decía la ley, tenía que morir apedreada. Y el mismo Saúl todavía desobedeciendo la ley, dice, nada de eso te va a pasar. O sea, ya Saúl estaba Poniéndose encima de Dios. exactamente, no hay otro. Y Dios le dijo, pues, ya que utilizaste este medio, pues ahí te va tu respuesta. Yo así lo veo, salvo mejor opinión de ustedes. ¿Cómo ven ustedes? A ver, ya Manuelito opinó, Pati opinó. Tú, Brendis, como que te quedaste pensando. No, o sea, yo también pienso que fue así como ustedes dicen, que Dios permite las cosas con un propósito, ¿no? Y me acordé ahorita también al estar leyendo lo que hizo con Amos, ¿no? Que Dios no permitía que los sacerdotes se casaran con prostitutas, ¿no? Y sin embargo Dios le dijo, cásate con una prostituta. Pero ¿por qué lo permitió Dios? Porque tenía un propósito. ¿Cuál era su propósito? Hacerle saber a Israel que se estaba prostituyendo a él con los dioses, ¿no? Entonces, al permitir Dios que Samuel viniera y le diera el juicio a Saúl, pues era precisamente para decirle eso, ¿no? El propósito de Dios era decirle a Saúl, ¿sabes qué, Saúl? Hasta aquí llegaste, ajá, tú y tus hijos y los que te apoyan se van a ir, ajá, y este reino va para David, que es mejor que tú, le dijo incluso, ¿no? Es el mejor que tú, David. Entonces, Dios permite las cosas por algún propósito, ¿no? Y definitivamente yo pienso que no fue demoníaco, ajá, que fue algo que Dios permitió y bueno, pues yo aquí tengo el libro que me diste de los atributos de Dios de Pink. Ajá. ¿Cómo se llama este señor? Arthur W. Pink. Ay, Arthur W. Pink. Ajá. Aquí dice algo sobre los atributos de Dios, de la inmutabilidad de Dios. Ajá. Y le queda muy bien a Saúl. Se los voy a leer rapidísimo, no les quito mucho tiempo. Okay. Dice, he aquí también terror para los impíos, aquellos que desafían a Dios, quebrantando sus leyes y no se ocupan de su gloria, sino que por el contrario viven sus vidas como si Él no existiera, no pueden esperar que al final, cuando clamen por misericordia, Dios, es que no veo bien, Dios altere su voluntad, anule su palabra y rescinda sus terribles comisiones. Por el contrario, ha declarado pues también, yo haré en mi furor, no perdonará mi ojo, y tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no les oiré. Eso dice Ezequiel 8:18. Dios no se negará a sí mismo para satisfacer las concupiscencias de ellos. Él es santo y no puede dejar de serlo. Por lo tanto, odia el pecado con odio eterno. De ahí el eterno castigo de aquellos que mueren en sus pecados. Entonces, para saber qué es lo que quiere Dios, debemos conocer cuáles son los atributos de Dios y leer su palabra para saber qué es lo que Él nos está diciendo, ¿no? A través de su palabra. Nada de mediums, nada de visiones. Aquí en su palabra está todo, ¿no? Entonces hay que apegarnos mucho a ello. Este libro de Arthur W. Pink prácticamente es como un libro obligatorio para cada creyente que debe de leerlo, porque necesitamos conocer al Dios en el cual hemos confiado,
¿me entiendes? Sí es bien importante que conozcamos cómo es su carácter, su persona de Dios. Y esa de la doctrina de la inmutabilidad de Dios es importantísima. Esa da seguridad al creyente de que lo que Dios ha dicho así va a ser. Si no, mañana va a cambiar de opinión y ya mañana piense otra cosa. No, Dios no cambia, ¿sí? Ahora, el ejemplo que pusiste fue bueno, nada más que no fue Amós, fue Oseas, al que le dijo que Dios prohibió que Oseas, perdón. me equivoqué. Oseas que ni un profeta podía casar, ni un sacerdote podían casarse con una prostituta, y sin embargo a Oseas le dice cásate con una prostituta porque había un propósito, ¿sí? Que esa prostituta reflejaba a Israel, como Israel andaba de prostituta, por así decirlo, prostituyéndose con dioses ajenos, ¿no? Ujú. Entonces, y ahora fíjense otra cosa que no sé si venga mucho al caso. Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo. Esa fue su voluntad revelada, pero su voluntad oculta era que el niño iba a vivir, no iba a morir. Entonces, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. En fin, entonces, tú también piensas que sí fue real esto, ¿verdad? Tú, Betty Valladares, Sí, literal, como dice la Biblia. atendernos al texto. ¿Sí? A ver, alguna de las dos Bettys que quiero opinar. Claro. Bueno, yo creo que fue real. Dios en esta situación, pues mostró su soberanía, su poder, el permitir que Samuel pues hablara con Saúl. Aquí la medium pues no veo que ella haya tenido algún poder, sino simplemente Dios ya sabía lo que quería o lo que estaba pasando, la situación que estaba pasando con Saúl, y que fue a ver a una medium, y bueno, todo esto fue con un propósito. Y con respecto a que a la muerte, cómo murió Saúl, pues yo pienso que Dios ya sabía desde el momento que él lo eligió como rey, ya sabía que él iba a fallar, que él iba a pecar, Claro. y que iba a hacer todo lo que hizo. Y yo pienso que él fue descalificado ante Dios y murió, pienso que prematuramente, por todos los pecados que tuvo. Y aún sin arrepentirse, no dice la Biblia que se haya arrepentido. Bueno, Bueno, mira, eso es lo que pienso. Arrepentido genuinamente, ¿no? Porque 2 veces. Genuinamente, exacto. pero miren, alguien podría decirnos, y con mucha razón, no podemos asegurarlo al 100%. Te voy a decir por qué. Nabucodonosor, ¿cuántas veces parecía que reconocía al Dios verdadero? ¿Sí? Y volvía a las andadas. Oye, ahora, aquí en el capítulo 26 suena como que verdaderamente Saúl se arrepiente, que le dice, vuelve a casa, ya no te haré daño, tú eres mejor que yo, tú vas a ser el próximo rey, ya lo entendí eso, y vas a hacer grandes proezas, etc. Pero dice el dicho, en boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Sí, pero vamos a suponer que, vamos por un momento, no podemos saber si realmente se arrepintió o no, porque ya no tuvo la oportunidad de volver a mostrar si volvía a la andadas, porque ya lo iban a matar. Entonces yo me quedo ahí con la duda. También pienso que me inclino a que pudo ser salvo o pudo no ser salvo. Lo más seguro es que quién sabe. La verdad, no sé, no me atrevo a decir, pero porque está medio difícil pero bueno. Ese no es el punto, no es algo que debamos enfocarnos mucho en eso. Eso solamente Dios lo sabe y Dios lo sabrá finalmente, si fue o no fue salvo. Lo que sí es el punto es si este pasaje justifica la práctica de consultar muertos, y para nada, para nada. Será siempre una práctica abominable. Y los que practican estas cosas, sí, el juicio de Dios está sobre ellos. ¿Sí? No hay algo que deteste más Dios que queramos consultar muertos, ¿sí? ¿Cuándo podemos consultarlo a él? El que lo sabe todo. Sí, o somos, por ejemplo, hay personas que dicen, no, pues yo me voy a convertir a Cristo para que ya me vaya bien, ¿no?
para que ya no tenga problemas, ¿sí? Entonces, se convierten a Cristo, ven que sus problemas siguen o a veces hasta se acrecentan, ¿sí? Y quieren saber qué es lo que va a pasar. Pero como ven que no tienen esa abundancia tal vez económica o esa abundancia emocional o tienen más problemas que antes, entonces dicen, no, pues esto no me funcionó, mejor voy y consulto las cartas o consulto a mediums. Entonces van a donde quieren escuchar lo que quieren oír, ¿sí? Y entonces ahí podemos decir, bueno, realmente se convirtió, realmente creyó en Cristo, realmente conoce realmente a su Salvador. Entonces, vemos que tal vez esta persona realmente nunca se convirtió a Cristo, ¿no? Eso es verdad también, eso es cierto también. Pero esto me sonó a pague por sufrir, ¿no? Evangelio de la prosperidad. No, aún puede estar en una iglesia de sana doctrina, pero no anda buscando algo que quiere satisfacción inmediata. Pues sí, atajos, Ujú. atajos. Bueno, mis queridos hermanos, pues Betty Walsh, ¿tú algún comentario? Esta fue una noche de brujas. ¿Tú, Armandito? Pues nada más, yo quiero compartir un versículo en Levítico 19:31 que dice, no os volváis a los encantadores ni a los ni adivinos, no consultéis contaminándonos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Más claro ni el Ujú. agua. Ese me pareció un versículo bueno porque hay personas con las que podemos, pues sí, que a nuestro alrededor podemos compartirles de alguna manera que pues eso no es bueno, ¿no? Porque sí, ahorita de hoy en día, pues mucha gente se ve desesperada y pues no recurre ahora sí que a Dios, sino que equivocadamente buscan otras cosas, ¿no? Pues sí, tristemente así es. Cuando alguien no recurre a Dios es orgullo. Y Ajá. Dios rechaza a los soberbios porque pueden estar cargados de problemas y ni así doblan su rodilla ante Dios y claman a Dios ayuda. Siempre lo quieren hacer a su manera, ¿sí? Entonces buscan mejor otra ayuda. Yo mejor me voy a Catemaco, eso me funciona más. O voy con los brujos de San Andrés Tuxtla, o me voy a la Huitla de Tlacota. O sea, mil cosas. O veo a ver qué me dice Walter Mercado o Madame no sé qué, ¿sí? A la que dice, cuidado que te lo andan sonsacando, que no sé qué. Ay, ¿cómo van ellas a saber En fin, pero dicen, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. ¿Cómo pueden creer esas cosas y no creen lo que Dios dice en su palabra? Eso es lo que yo no logro entender. Cómo la gente es más dada a creer tanta burrada, porque no le puedo llamar de otra manera, a creer lo que Dios dice en su palabra. Y gastan dinero. Y Falta de gastan, fe. en Puede vez de ser que, por su ceguera espiritual. pues sí, están a merced de Satanás. Como dice Leti, gastan dineral, pudiéndose comprar una Biblia de MacArthur, hombre, que es la Biblia explicada. A ver, Que Levítico consulten un 26. grafólogo, Perdón, Manuelita. También grafólogos. que Ándale, consulten un grafólogo mejor. ándale, dice 26 de Levítico. Y a la persona que tendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Es muy clara la escritura en cuanto a estas prácticas ocultistas, muy clara. Por eso Dios le dio la espalda a Saúl. Pues sí, exactamente. Bueno, mis queridos hermanos, Uriel, ¿tú algún comentario final? Si no, ya dinos arrivederci. Arrivederci. Ibas a comentar, Yo pienso espérame, que ¿ibas a comentar algo tú, Armandito? ¿O ya no te dejé hablar? No, está bien. Yo también estoy de acuerdo que fue una intervención divina. Ok. Es Thanks a yo lot. pienso que también es falta de fe, ¿no? Y bueno, yo le doy gracias a Dios porque todos los que estamos aquí estudiando la palabra, nos ha dado la sabiduría a Dios para poder entender esta situación y poder orar y pedirle nada más a Él, ¿no? Y que se haga su voluntad,
¿verdad? Porque no siempre para nosotros los humanos decimos, es que esto no es bueno, bueno, pero para Dios es bueno, ¿verdad? Todas las cosas no son para bien. Eso es cierto, Uriel, y ahorita que dices eso me recuerdas que normalmente la gente es muy dada a buscar este tipo de atajos por tantas pruebas que les están lloviendo, pero pues recordemos lo que dice Santiago ahí en el capítulo 1, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe traerá beneficios, pues paciencia, etcétera, ¿no? Entonces, y dice, pero normalmente uno no entiende eso, pero el mismo texto te dice, y si alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios. No te vayas a Catemaco, pídele sabiduría a Dios para que entiendas por qué te está lloviendo en tu milpita y Dios te la va a dar, ¿sí? Pero dice, pida con fe. ¿Sí? Confía y espera. Exactamente. Entonces lo primero que tenemos es recurrir a Dios, al que lo sabe todo. Es al que, digo, sería muy tonto de nuestra parte recurrir a alguien que no lo sabe todo, teniendo al que sí lo sabe todo, ¿no? Bueno, mañana, digo, la próxima semana, atención, pay attention, please. La próxima semana terminamos ya este libro. Vengan con sus mejores galas porque vamos a tener nuestra cena, baile de graduación. Son 3 capítulos. Sí, los vamos a terminar los 3, Armandito. 29, 30 y 31, porque el 31 está muy cortito. Entonces, 29, 30 y 30. Lo siento, Armandito, por ti, porque tienes que hacer más tarea. No, está bien, está bien. Pero son de gran bendición tus tareas. Gracias a Dios. Entonces, terminamos ya el próximo libro y nos vamos ya de lleno a la vida de David, que si esto estuvo emocionante, el de David va a estar todavía más. Así que 29, 30 y 31 para la próxima semana y estaremos dando gracias a Dios por un libro más, ¿verdad? Para los que empezaron desde Génesis. Bueno, de los que están aquí, ¿quién está desde Génesis? Creo que Uriel, Manuelita y Armandito, ¿verdad? Nada más los que... no, y Betty Valladares también. ¿Estás desde Génesis, no, Betty? Sí. Sí. ¿Y tú, Brendis, también? No. No. Yo ya entré hasta José. En Josué Ya entré hasta José. Oh, de lo que te ya casi los últimos capítulos. Bueno, pero no importa. Podemos empezar. José con José el soñador. En Génesis 37. José, yo pensé que Josué. ¿Tú todavía alcanzaste algo? No, José el soñador. Sí, en Génesis 37 está la historia de José. Sí. Betty Walsh y doña Magda ya entraron más despuesito, ¿verdad? Pero lo importante es que aquí siguen, ¿sí? Y si Dios no dispone otra cosa, empezaremos ya con el segundo libro de Samuel. Doña Magda, un abrazote, ¿eh? Así es. Bueno, pues ahora sí, Uriel, despídenos y tenías toda la oración. No, pues, Urielito, que siguiéramos orando por los enfermitos, ¿no? Por Ale, Emilia Vicky, por Martita Gamboa, hizo Ale una petición de orar por Marco Antonio, que es el sobrino del tío Juan Dorantes, porque estaba grave y estaba hospitalizado. Entonces también, también por su hermana Yolanda, ¿no? Sí, también Yolanda Domínguez, de la hermana de Ale. Okay. También por el sobrino de Manuelita, el señor Miguel Ángel. También por el padrón. Son tantos nombres, pero vamos a hacer una oración general, ¿no? Para ellos. Dios lo sabe quién. Adelante. Sí. Y oiga, nada más, Lule, mañana no vamos a poder entrar, Pati y yo, porque vamos a ir a ver de unos papeles y las citas a las 10. Okay. ¿Unos qué? Unos papeles, escuché, es que se te ve el audio, pero alcancé a escuchar que van por unos papeles, ¿no? Sí, vamos a ir, tenemos una cita a las 10 de la mañana y no vamos a poder estar mañana, pero para que no estén al pendiente. Ok. Espero que mañana no tengamos una sesión tan accidentada como la de hoy. Yo tampoco voy a poder mañana. ¿También vas por unos papeles? También voy por unos papeles. Bueno, pueden ver el video después, ¿no? Así es. Les decía que espero que mañana no se nos esté yendo la luz cada rato porque ya no sentía lo duro, sino lo tupido. ¿Cuántas veces se me fue la luz? Así que creo que ya nada más grabamos lo último porque, en fin, bueno, no importa. El chiste es que nos hayamos llevado algo de enseñanza esta noche, ¿verdad? Claro, claro. Y gracias, Luis, por la participación. Pues ahora sí, Uriel.
Si nos haces favor de orar. Aquí ya mis porque- diapositivas ya no se pudieron ver. No, hombre, Brendis, pues estuvo corte y corte la luz. Pero bueno, tienes 10, Brendis. Sí. Uriel, Gracias. decías Urielón. Sí, que si Leti puede orar, porque ya ves que anda fallando en mi internet y ya no se completa bien la oración. ¿Puedes orar, Leti, de favor? Claro, con mucho gusto. Bueno, pues Gracias. vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Cuán grande eres, Señor, cuán poderoso, pero sabemos, Padre, que también eres bondadoso y misericordioso. Gracias por tantos beneficios, Señor, porque si hacemos recuento, Señor, siempre has cuidado de nosotros. Siempre nos has librado, Padre mío. Te pedimos, Padre, que sigas, Padre, apartando el mal de nosotros, Padre, y a nosotros también. Te pido, Padre, que bendigas, Padre, a mis hermanos aquí presentes y a los que no se pudieron conectar, Padre mío. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias porque tu palabra, pues, siempre cumple el cometido, Padre, y hemos aprendido que si permanecemos en ti, Señor, entonces alcanzaremos sabiduría, discernimiento. Gracias por esta enseñanza, Padre mío. Te pedimos que la llevemos en nuestra mente, en nuestro corazón y que lo pongamos en práctica, Señor, que no nos desesperemos, que siempre aprendamos a confiar en ti y a esperar en ti, Señor. Sabemos que ese compás de espera, pues, es lo más difícil para nosotros, Padre, porque a veces queremos contestaciones rápidas, pero, Señor, tú estás trabajando en nuestras vidas y sabemos que todas estas pruebas que tú nos mandas es para que crezcamos y estás trabajando en nuestro carácter, Señor, para que podamos ser más semejantes a tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Padre, pone así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, pedimos esta noche, Padre, por todos los que están enfermos, Padre mío. Sabemos, Padre, que tú tienes el control de sus vidas. Te pedimos que tú les consueles, que tú les mandes su alivio, Señor, porque ya que tú eres el médico de médicos, eres nuestro sanador, eres Dios Rafa, que tienes el control de nuestras vidas. Te pedimos que tomes el control de todos aquellos hermanos que están enfermos y aún, Señor, de aquellos que no conocemos. Padre mío, pues sabemos que con esta epidemia, Señor, hay muchos enfermitos, hay mucho contagio, Padre, pero tú no pierdes el control de todo. Tú aún sigues en control, Padre mío. Gracias, Padre, porque hemos confiado en ti, porque tú has puesto esa fe. Acrecenta nuestra fe, Señor. Y Padre, gracias por este estudio, Señor. Gracias por los hermanos. Sigue poniendo hambre y sed de ti en nosotros y ponemos esta noche en tus manos para que tú nos des sueños reposados, Señor. Y si tú nos permites mañana despertar, que se haga tu voluntad. Dormiremos tranquilos sabiendo que tú no duermes, Señor, por tener cuidado de nosotros. Muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes y por los que no pudieron estar. Todo esto, Padre, lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. 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 Pues buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias. Que Dios les bendiga. Hasta mañana. Nos vemos mañana los que van a estar. Que les vaya bien, Uriel y Pati y Brendis. Muchas gracias, muchas gracias. Pueden ver el video después. Va a ser Sí. tarea. Dios les bendiga. Buenas noches, dulces sueños a todos. Un abrazo. Bye. Buenas